Por fin, por fin. Habla esta noche a quien buscamos y realmente, le digo de corazón, debía hablar sobre el tema electoral. Entendemos bien su posición hoy en un cargo público, pero le hemos pedido se tome una licencia, un paréntesis, para poder hablar con su sapiencia de este órgano electoral. Quiero darle la bienvenida esta noche al doctor Antonio Costas. Hoy lo presentaré como expresidente de la Corte Nacional Electoral. Doctor Costas, bienvenido. John, buenas noches. En realidad yo soy ingeniero. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. No soy abogado, pero tengo un gran cariño por los profesionales del derecho. Son imprescindibles en nuestro trabajo. Forman parte de ese equipo multidisciplinario que puede llevarnos al éxito, pero también al fracaso. Ingeniero informático, designado vocal de la Corte Nacional Electoral el 20 de diciembre de 2007 por el Congreso. En mayo del 2009 asumió el reto más importante, la presidencia de la Corte Nacional Electoral. Realizó con éxito la administración del referéndum constitucional de enero de 2009 y en abril, un año después de asumir como vocal, se le plantearía un nuevo reto, el padrón biométrico, con el que se debería votar 8 meses después para elegir presidente y a la Asamblea Legislativa. ¿Qué tal? Estoy en Cochabamba con el doctor Gonzalo Lema. Gonzalo, un gusto saludarlo, muy buenas noches. Ex vocal de la Corte Nacional Electoral entre el año 2001 y 2003, radica actualmente en Cochabamba. Estuvo 12 años en la Corte Nacional Electoral, 9 años como presidente de la Corte Departamental de Cochabamba y 3 años en la Corte Nacional Electoral como vocal. Doctor Gonzalo Lema, un abrazo, espero no equivocarme en el doctor, ojalá tampoco la haya pelado ahí, y le doy la más cordial bienvenida hasta Cochabamba. Muchas gracias, John. Yo efectivamente soy abogado. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Gonzalo, buenas noches. Efectivamente he trabajado 9 años en el organismo electoral de Cochabamba, de los cuales 6 fui presidente, 3 fui vicepresidente y vocal, y 3 años, como usted indica, en la Corte Nacional Electoral. Muchas gracias por la invitación. Doctor Lema, comenzaré con usted en Cochabamba, por favor. Hablando de esta crisis del ahora Tribunal Supremo Electoral, y quisiera separar 2 aspectos. El tema del personal, hablando de los vocales, y el tema técnico. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral ha entrado en esta crisis que vamos viviendo? Considero yo que es una crisis que se veía venir, y yo atribuyo la culpa a la forma de designación que está establecida en la Constitución y que por lo tanto se practica en nuestro país. Son designados en la Asamblea Plurinacional, efectivamente, no podría ser de otra manera, con 2/3 de votos, pero muy lejos del consenso de los partidos y agrupaciones políticas que están representados en la Asamblea Plurinacional. El sistema político tiene que ponerse de acuerdo en la Constitución, en la designación de los vocales del organismo nacional y hasta de los departamentales. Si se prescinde de ese consenso general de parte de los partidos y las agrupaciones en el sistema de partidos, ya tenemos un problema de entrada. Entonces, los señores y señoras vocales del actual organismo estaban bajo sospecha desde un principio. Y bueno, a partir de ese momento no han gozado de una confianza plena de parte de la sociedad, tanto urbana como rural, de la sociedad boliviana, pero es atribuible básicamente al tema, al método, al sistema de designación que se tienen. No nos sirve. Doctor este Lema, problema, si se insiste en esta forma de designación, este problema va a continuar con los nuevos vocales también. Disculpe mi atrevimiento, no es que trate de interpretarlo, doctor, pero usted me está diciendo que lo de los vocales ha sido designación política. Claro, porque los vocales actuales no son el resultado de un consenso, de un acuerdo que puede ser moroso, dificultoso,
pero de todos los partidos que están representados en la Asamblea Plurinacional. Eso es lo conveniente. Es decir, que todos los partidos grandes, los chicos, en fin, estén de acuerdo en cada uno de los nombres de las personas, de los vocales del Organismo Nacional Electoral, y al mismo tiempo que estén de acuerdo también en el nombre y las personas, por lo tanto, de los organismos departamentales. Pero nosotros tenemos una metodología de designación completamente distinta. Y se nombra a este personal jerárquico del órgano electoral a través de la votación de los 2/3 de las asambleas departamentales, de la plurinacional, y por lo tanto se puede prescindir de la opinión de los partidos más chicos. Pero esos partidos más chicos representan también a la sociedad. Por último, inclusive los votantes decía, del partido oficial mayoritario en el país, generan una desconfianza o una duda por este método o sistema de designación. En concreto, nosotros debemos tomarnos todo el tiempo necesario para crear un consenso en los actores políticos en la designación del organismo electoral en su conjunto, porque a partir de esa designación y la constitución, la puesta en marcha del organismo electoral, pues se tiene entonces un devenir positivo. Quiero decir, los resultados que emitan no van a estar bajo sospecha ni duda, y eso favorece a la autoridad electa. Gracias, doctor. Le da plena legitimidad. Gracias, doctor Lema. Le pido unos minutos para volver con usted, por favor. Ingeniero Antonio Costas, ¿cuál ha sido, cree usted, el problema? ¿El tema ha sido el personal, los vocales, las autoridades jerárquicas, o ha sido un tema técnico? ¿Qué pasa con el TCE que hoy está tan venido a menos? Bueno, yo creo que el problema nace al momento de la designación. Y nace también en una falencia que se plantea en la norma, que debería ser más cuidadosa respecto a mantener la historia institucional. Y la historia institucional, además de los equipos, además de los papeles, la hacen los funcionarios, los servidores públicos. En su momento nosotros habíamos recomendado una transición ordenada, donde 2 vocales o 3 vocales de la antigua Corte Nacional Electoral acompañen hasta cumplir el mandato de 6 años a los nuevos que ingresaban. Había mucha soberbia entonces, había mucha soberbia. Otro tema que yo considero que ha sido clave para el inicio de esta debacle, haber prescindido de hacer una evaluación meritocrática adecuada. Ha sido superficial. Cumple o no cumple. El organismo electoral es un organismo altamente especializado. Altamente especializado. Y no hay pues universidades en Bolivia donde uno se pueda capacitar. Generalmente la experiencia se la adquiere en el día a día. Bueno, pero si avanzamos un poco más, está también el diseño del nuevo órgano electoral. Situaciones altamente complejas, que por ejemplo, dentro de las atribuciones de la sala plena, establece que es la MAE. Es una aberración organizacional. No pueden ser 7 personas las que respondan por las actividades del tribunal, y el presidente sea básicamente una figura decorativa que firma contratos. Cuando escuchábamos lo que decía la doctora Velasco, me siento atrapada en una sala plena que finalmente no ha permitido que haga mi trabajo. Otro problema que yo veo referido a la organización, se ha establecido un estilo de administración extremadamente personalista. Entonces, cada uno de los vocales, más los del Tribunal Supremo que los departamentales, tenía un afán de figuración, pero terrible. Y descuidaban la organización. Tan la descuidaban que se ha organizado el Tribunal Supremo con una gerencia administrativa, una dirección financiera, y no tiene una dirección de sistemas electorales y procesos electorales.
La razón del negocio del Tribunal Supremo es hacer elecciones. Y no tenía una dirección que pueda llevar adelante esto. Yo considero que hay tres aspectos fundamentales que deben ser repuestos para que el órgano electoral pueda también alcanzar el consenso. Primero, se tiene que utilizar la tecnología que tiene el tribunal. Es una barbaridad que esa tecnología esté durmiendo el sueño de los justos. El tribunal, sin temor a equivocarme, tiene el data center más grande del país. El Ceresi ha sido manejado realmente con una irresponsabilidad que raya ya hasta inclusive en el delito. O sea, hasta hoy no se consolida la base de datos del Ceresi. No se trabaja en línea. Y eso yo lo veo y hablo con mucha autoridad, porque nosotros somos los primeros receptores de los certificados de nacimiento. Nosotros tenemos coordinación con todas las instituciones del Estado, menos con el Ceresi. Entonces hay que reponer la parte tecnológica. Segundo, los vocales que sean elegidos tienen que venir con una mentalidad diferente. Deben darse cuenta que son servidores públicos, tienen que trabajar en equipo. Debe haber un cambio de actitud radical. Deben ir a cumplir una función que manda la Constitución y las leyes. No puede ser posible que se venga... mire, John, los procesos electorales que se han hecho el 2014 y el 2015 son similares a los que se hicieron el 2009 y el 2010. ¿Y entonces por qué fallaron? Porque no hicieron ningún trabajo previo. Ni siquiera el programa del cómputo estaba listo. Yo recuerdo que dejamos toda una infraestructura informática de desarrollo y fue formateada. ¿Borraron? La historia y los programas. Perdón. Borraron la información que era la base de la experiencia. Pero no del padrón, sino del sistema de cómputo electoral. Hay que ser precisos. Entonces tuvieron que rehacerlo. Y lo rehicieron meses antes. Ya han estado en funciones 5 años. 5 años. Podían tener más que tiempo suficiente para tener un programa perfecto. Un aspecto que es importante también. No se puede obrar con la irresponsabilidad que se ha hecho, retirando al personal que se contaba en el Tribunal Supremo Electoral y en los tribunales departamentales. Esa experiencia, esa historia viva de los procesos electorales fue retirada, pero con pretextos hasta pueriles. Yo recuerdo cuando se dio este caso y retiraron al director del Ceresi, el director del Ceresi del Alto, una de las autoridades decía, todos los funcionarios son eventuales. Mire, yo llevo 4 años tratando de que nuestros funcionarios en el CEGIP sean de carrera, porque somos institución nueva. ¿Cómo puede ser posible que el tribunal, que también es una institución nueva, pero que hereda una estructura como fue la Corte Nacional Electoral, se complazca en decir que tiene funcionarios eventuales? Entonces había una lógica que no respondía a una institucionalidad. Y ahí va el tercer aspecto que le decía. Hay que reponer la institucionalidad, porque cuando nosotros hablamos de transparencia, cuando hablamos de independencia, cuando estamos hablando también de confianza en la ciudadanía, tiene que haber esos factores. Si no hay tecnología detrás, si no hay organización detrás, si no hay una actitud de las autoridades que dirigen para orientar estos pasos, lo demás es un cliché. Primó lo personal antes de lo administrativo. Y la desorganización. Y la desorganización. O sea, yo recuerdo que teníamos problemas especiales inclusive, porque claro, nosotros teníamos que estar atentos a colaborar con la ciudadanía para el tema de la cédula de identidad. Había una definición que decía, no, todas las cédulas vigentes. Se armó un lío. No, ahora vamos a admitir cédulas que no tengan vigencia
o que estén vencidas un año atrás. O sea, jamás nos preguntaron cuántos jóvenes han obtenido su cédula de identidad, cuántos son los nuevos. O sea, yo le puedo informar a John que nosotros hemos emitido 1.600.000 cédulas a menores de edad. Para este último proceso no le preguntaron cuántos nuevos. Ni al anterior. O sea, cuando nosotros vamos al Tribunal Supremo Electoral y decimos, ¿cuántos nuevos votantes hay? ¿No le pidieron a ustedes información? No, porque es un dato básico para planificar. A ver, ¿cómo me voy a movilizar? Y hay un aspecto en la norma que dice, la actualización del padrón es permanente. Y fue deliberado cuando nosotros propusimos el proyecto de ley. Uno de los componentes que se insistió mucho es que la actualización del padrón sea permanente. Permítame, doctor, permítame, ingeniero, un segundito, por favor. Voy con el doctor Gonzalo Lema. Doctor Lema, por favor, con su aporte sobre este tema, y acuño otra pregunta. Estos errores que hubieron de manera personal en el tema de los vocales, ¿han sido errores infantiles, capitales, han sido errores de fondo? ¿Cómo los calificaría usted? Adelante, doctor, lo escuchamos, por favor. Claro, cómo no. Mire, John, he escuchado atentamente a Antonio y por supuesto no le falta razón. Sin embargo, debemos nosotros priorizar. Si nosotros queremos constituir un órgano electoral de cara hacia el futuro y que además fortalezca lo democrático en el país, pues tenemos que cambiar el sistema de designación de los mismos, tanto lo nacional como lo departamental. Y he explicado por qué. Lo segundo es que nosotros tenemos que revisar la ley electoral, artículo por artículo, porque nos hemos metido en Honduras por pues, la presencia de algunos artículos que francamente son inaplicables, tanto por su desmesura o por su ajenidad al contexto social, político que vivimos los bolivianos. Entonces necesitamos una ley que sea de pleno consenso del sistema de partidos políticos y agrupaciones y que por lo tanto represente pues la visión de país y de democracia que tenemos todos los bolivianos, todos. Ese punto me parece también fundamental. Acerca de la capacitación del personal, que es lo que indicaba Antonio, pues estoy plenamente de acuerdo, porque es el personal prácticamente el que opera y lleva a cabo las elecciones en el país en su conjunto. Así que, ¿cómo se puede desestimar la participación de un personal que cuesta tanto formar desde el notario electoral? Imagínense ese humilde funcionario que en el confín del país está registrando a la ciudadanía y que de su buen trabajo depende todo lo demás, porque es una tarea tras otra. El apoyo de lo tecnológico, pero por supuesto esto más bien debería ayudar a transparentar, a comunicar inmediatamente a la población lo que viene sucediendo en materia de resultados, o antes, en primeras etapas de inscripción, de depuración. Algo que me ha llamado la atención, por ejemplo, en este último tiempo, es que el padrón electoral no sea revisado por los actores políticos y por los ciudadanos, que también son actores políticos. Realmente eso me llama la atención. No entiendo de cómo resultó el padrón electoral siendo pues patrimonio de uso exclusivo del organismo electoral, una información cuasi secreta. No, esto del padrón y su revisión más bien debe corresponsabilizar permanentemente a los actores políticos. Hasta sería pues digamos ideal que una comisión del organismo electoral y técnicos de los partidos políticos trabajen juntos la depuración permanente, todo con el afán de desestimar cualquier duda o sospecha del trabajo del organismo electoral. Entonces, hay que priorizar, efectivamente, pero hay que tomar en cuenta todo lo que venimos apuntando con Antonio. Yo estoy plenamente de acuerdo. Bien. Y doctor, ingeniero, cuando usted me habla de que ni siquiera le preguntaron cuántos nuevos habían jóvenes que habían adquirido su doble identidad o estaban ya en la edad de votar,
Me hace recuerdo cuando teníamos el debate del tema de lo cartográfico, por ejemplo, ¿no? Y se decía, lo están haciendo por Google Earth, ¿no? Por el programa de computación gratuito y demás, y entraban a defenderlo a rajatabla. ¿Cómo ha visto usted esto, ingeniero? A ver, el país avanzó mucho. El país tiene inclusive un censo. El país tiene una institución como el CEGIP que aporta información valiosísima. Es información fresca. El doctor Lema Gonzalo hace unas menciones que son absolutamente importantes respecto a la ley, ¿no? A las incongruencias que tiene la ley. Y estas se manifiestan en lo que usted comenta. La determinación de las circunscripciones uninominales. O sea, yo no entiendo, y eso que conozco muchísimo el país, y Gonzalo va a coincidir conmigo, ¿qué vínculo puede haber entre Achacachi y los Yungas para unirlos? Ni siquiera los caminos son directos. Habían lugares donde se unieron las circunscripciones, en Chuquisaca, donde para poder ir de un municipio al otro había que ir a Sucre y volver a entrar. Entonces, no ha habido el profesionalismo, no ha habido el conocimiento. Bueno, la gente que estaba tal vez dentro era gente muy nueva y hacía el análisis en un mapa, ¿no? Hacía el análisis en un mapa, que le faltaba la orografía, le faltaba la hidrografía, le faltaban las vías de comunicación. Se quiso de forma, yo diría inadecuada, hacer prevalecer el territorio sobre la población. Y claro, con la primera propuesta, cuando nosotros hicimos el ejercicio, el Alto y La Paz era una sola circunscripción, ¿no? 2 millones de personas en una sola circunscripción. Entonces los desequilibrios eran tan grandes. Y mire, había una fórmula, la famosa campana de Gauss, que justamente establece el grado de dispersión de la muestra. Y dice, todo lo que esté fuera de la campana de Gauss no debe usarse, porque nos va a ocasionar desviaciones aberrantes. En el modelo que se estaba haciendo, toda la dispersión estaba fuera de la campana. ¡Wow! Ingeniero, ¿y los resultados entonces de las elecciones? A ver, si nosotros nos damos cuenta, se retrotrae el modelo. Se retrotrae el modelo, se hacen los ajustes, pero obviamente todavía se mantienen situaciones de disconformidad en cuanto a la representación. Porque el mismo ejercicio democrático hace que la población, las organizaciones, los municipios establezcan una conducta inclusive de apoyo comunitario, en los cuales las autoridades, a veces son municipios chiquitos, donde dice, a ver, en este proceso vamos nosotros, en este proceso van ustedes. ¿Les rompieron el esquema? Le vuelvo a preguntar, ¿podemos dudar de los resultados de la selección? No, absolutamente. Absolutamente. No. No. Doctor Lema, bajo esa credibilidad minada del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo han quedado los procesos, la legitimidad de los resultados para usted? Bueno, tenemos dudas en Chuquisaca y, por supuesto, si bien no hay dudas respecto al Beni, pues advertimos que no revisaron la ley electoral antes de dar inicio a este proceso. Ese sí es un error atribuible de manera directa al organismo electoral nacional. Tiene la obligación de revisar la ley, ¿verdad?, para que esa base jurídica se corresponda con la base social y el ejercicio de lo democrático. Gran parte del país quedó sorprendida con lo que sucedió en el Beni,
Pero respecto a Chuquisaca ha quedado dudas también respecto a la decisión que asumió aquella corte. Yo creo, John, en este afán de recomponer el organismo electoral que tenemos todos los bolivianos, todos, básicamente por la necesidad que existe de fortalecer nuestra democracia, que el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, en fin, todos ellos tienen que dejar trabajar con autonomía, con libertad, con plena responsabilidad al organismo electoral. No tienen que involucrarse con él, salvo en lo que dispone la ley, porque eso también mina la credibilidad del organismo electoral. Me parece que es un punto que también se tiene que tomar en cuenta. La buena marcha del organismo electoral del 91 en adelante, ¿verdad?, se debía básicamente al respeto de los demás órganos y de la institucionalidad de la democracia, del Estado Nacional, plurinacional sería ahora, ¿verdad?, respecto al organismo electoral, ¿verdad? Pero si en realidad hay injerencia permanente, pues por supuesto se va a minar la credibilidad de ese organismo y los resultados son la pérdida de legitimidad de los actores políticos. Doctor Lema, discúlpeme, en estos segunditos que tenemos al final, yo sigo insistiendo, a ver, cuando me van a poner un ítem allá en la Asamblea Plurinacional para valorarlo, y dice, no, valoración académica, no hay una universidad que enseñe procesos electorales, ¿no? Entonces, más vale la experiencia que otra cosa, más vale lo conocido que lo que vamos a conocer. En ese marco, doctor Lema, si se lo proponen, ¿usted estaría dispuesto a ser parte de este Tribunal Supremo Electoral? Lo que sucede, John, es que yo ya he pasado por esa experiencia. Yo vivo en Cochabamba. Tengo más años de los que tenía el año 2001, obviamente, y ya tengo dificultades grandes a nivel personal, ¿no? Pero la renovación del organismo electoral, el hallazgo de personalidades, porque yo confío en ese sistema, tanto de personalidades en el ámbito rural como el citadino, pues es una tarea que se debe realizar a través del sistema de partidos políticos y con seguridad que van a hallar gente idónea, gente de buena fe, pero es muy importante que se los sepa respetar en su trabajo, que no haya injerencias, que se revise la ley electoral nuevamente de principio a fin, con un criterio jurídico, ¿verdad? Y luego, por supuesto, integral. Y entonces esto va a funcionar con seguridad, Chavo. Doctor Lema, le agradezco muchísimo por habernos acompañado, por su sapiencia y demás. Disculpe por haberlo puesto incómodo con esa última pregunta, pero hay muchos que desearíamos verlo otra vez ahí en las lides de los campos electorales. Muchas gracias, buenas noches. Ingeniero Antonio Costa, lo pondré incómodo a usted también un segundo nada más, por favor. ¿Dejaría usted el CEGIP? ¿Volvería a ser parte del Tribunal Supremo Electoral? A ver, yo quisiera hacer una complementación. Perdón un segundito. Arquitecta Angélica Sosa nos está esperando en Santa Cruz. Con todo respeto y el cariño, arquitecto, regálame un minutito más, por favor. Su paciencia es, pero valorada muchísimo para nosotros y la necesitamos en este programa que viene enseguida nada más con su entrevista. Disculpe, ingeniero Costas. Bueno, habíamos estado hablando de las circunscripciones uninominales y usted me hizo una pregunta integral al proceso electoral. Hay dudas en los últimos resultados en las elecciones departamentales y municipales, eso es indudable. En el caso de la elección presidencial, los resultados mismos establecieron una contundencia en cuanto a la distribución que, pese a las situaciones difíciles que de la organización misma, se dieron, ¿no? Entonces, eso quería dejarlo claro porque no es que yo esté confiado plenamente en todos los resultados, ¿no? Soy muy analítico en esto. Y respecto a la consulta que usted me hace, he reiterado esta posición. Yo estoy muy contento del trabajo que hago en el CEGIP. Voy a dejar a que se establezca la situación, se ponga el reglamento para la propuesta de profesionales
Y vamos a consultar primero a la familia y vamos a pedir a Dios la ayuda para ver si nos animamos a volver a las líneas. Podría ser. Recojo esa respuesta. Está abierta la posibilidad. Muchas gracias, doctor Gonzalo Lema, ingeniero Antonio Costas. Esas fotitos no las quiero desaprovechar, por favor. Vea usted dónde están los datos del padrón en el sistema computarizado. Es este edificio que está en San Jorge, fotografías que nos trae el ingeniero Costas esta noche. ¿Dónde está antes el tema de los papeles? Mire este archivo, que es impresionante. Ingeniero, en 10 segunditos, por favor. ¿Esto qué es? Ese es el archivo físico de todos los recibos del padrón electoral. Que está así, ¿ah? Que está así en todo caso. Entonces, si alguien no cree que hemos hecho el padrón, nos puede visitar, ahí están todos los recibos. Y esa es la parte ya de la data, donde está almacenada toda la información. Dicho esto, a la pausa, amigos.